Bienvenidos a Wibbly Wobbly, el podcast relativo en el tiempo y el espacio en el que vemos películas y viajes en tiempo en busca de las mejores y sobreviviendo a las peores. Yo soy Lu. Y yo soy Diego. Este es el episodio número 16 y hoy vamos a hablar de Proyecto Almanaque. Pero primero vamos a hablar de nosotros mismos. Lu, seguimos encerrados. En el ¿Cómo has estado sobreviviendo? Ajá. Jugando videojuegos y no haciendo cosas productivas. Realmente ahora sí, la semana pasada no hice absolutamente nada. Nada de ¿Qué has estado jugando? Persona 5. No la nueva versión que salió, la Royal, la viejita, porque no tengo dinero para comprar, porque precisamente no he estado haciendo nada, pero está muy bueno. Llevo 112 horas y no lo he terminado, pero ya voy en el último nivel, so yo creo que hoy en la noche me lo chingo. ¿No has terminado ni siquiera la historia principal? No. ¿Eres de hacer side quest? Sí. Sí me gusta. No, creo que solamente he terminado un juego en toda mi vida, así al 100%, el Super Mario World 2. Era así como mi orgullito, que lo tengo así como al 100, con todos los niveles secretos, todos los caminos alternos y todo así como súper completo. Es lo único que he terminado al 100 en toda mi vida. Últimamente he estado bien tentado a comprar videojuegos en Steam con las ofertas de cuarentena, pero he estado haciendo muchos cómics últimamente y creo que ya agarré una rutina, entonces no quiero echarlo a perder obsesionándome con un videojuego. Entonces me he mantenido al margen de los videojuegos. He logrado evitar esa tentación. También he estado teniendo muchísimo insomnio. He estado haciendo muchísimo calor en las noches y como esto de estar encerrado, no sé, todo se ha combinado mucho. Uh-huh. y no he podido dormir bien. Pero eso quiere decir que lo que he estado haciendo cuando me despierto a las 2 de la mañana y sé que no me voy a volver a quedar dormido por otras 2 horas, me pongo a leer un poco de Re:Zero, nice. la serie de novelas que me estás obligando a leer para que podamos hablar de los OVAs en el podcast. Y ya terminé el primer libro. Nice. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Me acabó gustando. Creo que no sé si había platicado en el podcast o te había platicado a ti que la razón por la que estoy leyendo los libros es porque últimamente me ha estado dando mucha flojera ver anime, pero entonces se me ocurrió que tal vez sería como más divertido tratar de leer las novelas, las light novels originales en las que se basaron. Después me di cuenta que creo que para poder llegar hasta donde toma lugar el primer OVA tengo que leer 9 de los libros. Entonces va a ser un rato leyendo. Y luego lo que quería hacer también era evitar como los clichés visuales del anime contemporáneo que me han estado cansando mucho, como esto de los personajes femeninos extremadamente sexualizados y como las bromas visuales que hacen los personajes en la forma de actuar y como las poses exageradas que hacen cada que hablan. Pero el escritor de la novela es buenísimo plasmando exactamente esas imágenes en tu cabeza con la forma en la que lo escribe, sí. Entonces no me estoy librando de nada. Hay partes en las que sí lo he pausado por varias semanas en frustración. Me desesperó mucho cuánto se tardó el personaje en darse cuenta que estaba atrapado en un loop temporal. Tú me spoilereaste que hay varios checkpoints. Uh-huh. Que eventualmente cuando muere ya no regresa al mismo checkpoint original. Uh-huh. Eso no ha pasado todavía en el primer libro, pero estoy intrigado. Sigue regresando al principio. Ajá. En el último loop, antes de que termine el primer libro, es cuando logran derrotar a Elsa en el Lutzillar. Y apenas se conocieron todos los personajes. Vaya. Entonces, la verdad me quedé picado. Me pasó eso como
que me pasa muchas veces con libros y con series, de que aunque tengo muchos problemas mientras lo estoy leyendo, llego al final y digo, bueno, sí quiero leer el que sigue. ¿Sabes cuál es el único Entonces, problema que yo veo a que estés leyendo los libros? ajá, Que te estás perdiendo una de las mejores cosas del anime. La música es brutal. Está ¿sí? buenísima. Te voy a pasar una playlist para que la escuches mientras... Puedo poner el soundtrack mientras leo, ajá. Ujú. El opening y el No, ending son de mis openings favoritos del anime. no me gusta nada el diseño de personajes, la verdad. Esa es una de las razones por las que preferí leerlo. No me gusta el estilo visual que tiene la serie. Ok. Y las light novels originalmente eran un blog que las estaba autopublicando el autor. Y luego cuando lo levantó una editorial y publicaron las novelas, contrataron a un mangaka para que hiciera como ilustraciones para la novela. Yo lo estoy leyendo en Kindle, entonces de repente salen las ilustraciones blanco y negro, y siempre es como, ya no me acordaba que así se veían los personajes, como que yo trato de imaginarlos de otra forma en mi cabeza, y cada que sale una ilustración es como, sí es cierto, son como personajes bien genéricos de anime. Al final del primer libro, el autor tiene como una conclusión en la que habla como del proceso de, después de haber autopublicado esta historia, que ya lo haya publicado la editorial, y se la pasa metiendo en su texto menciones de lo geniales que son las heroínas de cabello plateado, como si eso fuera a thing, que claramente lo es, pero no en las cosas que yo consumo. Sé que es algo recurrente, solo porque he visto tus wallpapers en el teléfono y en la compu. Ya, vaya. Solo por eso tengo noción de que es un cliché. Oye, ¿qué estás queriendo decir de mis wallpapers? No, nada, está bien. Pero sí, bueno. Ok, creo que ya nos fuimos un poquito por la vereda. Así que antes de seguir perdiéndonos en el mar de que son las novelas gráficas, las novelas tijeras y el anime, vamos a hablar de la película de hoy. Ok, hoy vamos a ver Project Almanac, todavía del 2015, porque nuestra máquina del tiempo sigue sin funcionar correctamente y estamos atrapados en este año. Ya sáquenme de aquí. La película está dirigida por Dan Israelit y está escrita por Jason Pagan y Andrew Stark. Lu, elegiste esa película sin que ninguno de los dos supiera absolutamente nada de ella, ¿no? Nada. Estuve investigando. 2015 fue la primera que encontré. No, yo no te dije la máquina está descompuesta. Cierto. Lo que me sorprendió cuando estuve investigando sobre la película es que Dan Israelit, el director, esta fue su primer película. Su segunda película fue Power Rangers del 2018, creo. Oh, vaya. La que acaba de salir hace poco. Ajá. ¿Y eso, viste no esa? sé. No, ¿tú la viste? No, tampoco. No me dieron nada de ganas. Sí, a mí tampoco. Y yo era bien fan de los Power Rangers. Sí, no quiero como criticar algo que no vi, pero no me gustó nada como la dirección visual que le dieron. Creo que va muy como en el rollo de las películas de Transformers y de las Tortugas Ninjas producidas por Michael Bay, ¿no? Michael Bay también produce esta película, so... Ajá, es lo que te iba a decir. No sé si Michael Bay también produjo Power Rangers, pero sí suena que este director es como parte de ese grupo. Como que son compitas. Ajá. Entonces, no sé. La otra cosa que me sorprendió descubrir es que, no sé si quiero spoilerearte esto o no, pero ya estamos a punto de ver la película. Es found footage. Oh. Es de fotaje encontrado. Ok. Entonces, no sé, creo que eso puede estar divertido. Puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Ajá, he visto muchas películas muy malas de fotaje encontrado, pero también creo que es como un estilo que incluso cuando es malo acaba siendo... Tiene como sus cosas entretenidas. Sí. Sí, o sea, ya está muy gastado, ese es el mayor problema, ¿no? Sí. Pero... Bueno, en el 2015... No, sí, ya estaba gastadísimo para esa en época. el 2015.
ya habían salido las 3 VHS. Oh, sí es cierto. Vaya Dios. Entonces, no sé, estoy intrigado. Quiero ver qué tal. Y luego, si está buena, tal vez hasta me emocione por ver Power Rangers. Lo dudo, la verdad. Yo también lo dudo, pero la esperanza muere al último. Ajá. Está bien, vamos a ver la película. Si quieren verla con nosotros, pausen el podcast ahora y nos vemos del otro lado. We did it! It's yesterday! It's yesterday! We invented time travel! It's like a second chance machine. Let's take this thing out for a spin. I just failed my chem report. What's the classification of silicon? Silicone, are you kidding? And I don't want to repeat 12th grade. I'm gonna groundhog dig this bitch. Carbon, nitrogen, oxygen. Boom, Lou! That just happened! I love time travel. Check it out before the world ends. I have to win the lottery. Welcome to Maserati. Before the world ends, I have to fall in love. Y volvimos al futuro. Lu, ¿qué te pareció Project Almanac? Tengo una opinión sobre la película. Ajá. ¿Y cuál es esa opinión? Está... Me da mucha risa que en todos los episodios siempre haces pausa dramática, no importa cuál vaya a ser tu opinión. Es mi Sí, forma no, de yo... ser. La verdad... ¿Qué te digo? Sí, de acuerdo. Yo estuve al borde de enojarme con la película. Al final no me molestó tanto, pero... no, creo que sí me molestó mucho. ¿Cuál es el problema con las películas de... ¿En qué momento se volvió obligatorio para las películas de found footage que los protagonistas sean unos idiotas odiosos Ya sí. que te caen mal? Ya sí. Es como... ¿Por qué es eso parte de la fórmula? No lo sé. Todos son unos idiotas, todos así como... vamos a platicar de qué se trata. Ok. Ni siquiera me acuerdo de los nombres de todos los personajes. Solo está ver, David, es el David. protagonista, ¿no? Ujú. Ajá. Jessie es la chica que le gusta. Ajá. Su hermana. Katie es su hermana. Ajá. Um, Y sus dos amigos idiotas, que es el Adam. muy idiota y el que no es tan idiota. Adam y Quinn. El muy idiota era Adam. Quinn y Adam era el que no era Quinn. tan idiota. Ok. Bueno, David es como un niño genio, pero se ve bastante... Jockey. que sí, exacto. Es como nerd en una película en la que ninguno de los productores fue nerd jamás. O Entonces no conoció a tienen ninguno. como esta idea. Ajá. Es como al que le va bien en la escuela. Tiene la personalidad de como el estudiante dedicado. Pero la película lo trata como, wow, es un genio, sabe de ciencia, de matemáticas, es un genio, es así, es un genio, le va bien en clase, es así, es como cuando, ¿nunca te pasó eso como que los más idiotas de la clase siempre adoraban como al compañero que era más o menos inteligente, pero se generaba como este culto de celebridad alrededor de eso, de, no, wow, es el más inteligente de la clase. Ajá. Sí, pero sigue siendo un estudiante de preparatoria, ¿no? O sea, no es para tanto tampoco. Exacto. Bueno, La película David empieza es... Ajá. Con... Es que no sé. Mira. La película empezó con David haciendo su Ajá. video de admisión al MIT. ¡Oh! Ya no me acordaba de ese video. Está súper cringy. Está así como... Si vas a hacer tu video de admisión para una universidad, no pones a tus amigos en el fondo diciendo... ¡Wow, dude! ¡Vas a quedar en MIT! ¡Wow! Quiero Porque le pensar... quitas y todo. Quiero pensar que lo que estábamos viendo era el raw footage y que eso lo iba a editar.
Eso, no estoy eso tan esa es seguro. como, no, yo tampoco, pero esa es mi razonamiento de no, está bien, eso es lo que eso es el fan footage, todavía. Yo más bien... Yo más bien lo que creo es que esa es la razón por la que no le dieron la beca. Que se la habrían dado. O sea, que yo lo que creo es que las personas de admisión de MIT vieron el video y dijeron, pues su experimento está bastante bien y tiene buenas calificaciones, pero sus amigos son unos idiotas, no sé por qué los tenía en el video, no muestra nada de profesionalismo. Exacto. Admitámoslo, pero no le vamos a dar la beca. El video es el problema. Sí, es lo que debió haber arreglado. El experimento que está demostrando en el video es que puede controlar un dron con las manos, que tampoco es gran cosa. O sea, al final se ve que están usando como... Tal vez sí era más. Pero es lo mismo. Bueno, sí. Ya había Kinect. Eso es lo que quiero saber. ¿Cuándo salió el Kinect? No sé. Yo creo que ya me dio curiosidad. Después vamos a buscar Kinect. Estoy seguro de que fue antes del 2014. Y siento que el experimento que están haciendo es muy parecido como a los experimentos que se veían en internet cuando acaba de salir el Kinect y la gente lo estaba hackeando. Salió en el 2010. Porque... Ajá, o sea, es exactamente como de las cosas que estaban de moda en esa época. Y sí lo veo como una persona que no sabe nada de cómo funcionan las computadoras, ve ese tipo de experimentos y dicen, wow, es magia. Es así como están haciendo algo imposible. Y siento que esa es la actitud que tiene la película, de hacer cualquier cosa científica, conectar baterías en serie, lo que sea. Es magia, es así, puede hacer que las cosas vuelen y así es como funciona la ciencia. O sea, sé que obviamente es ciencia ficción, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué me desespera tanto? Creo que la película se toma demasiado en serio a sí misma. Exacto, porque estoy criticando la ciencia ficción, pero la verdad es que hay cosas con ciencia ficción más ridícula que sí me gustan. Definitivamente. Pero creo que el problema es que mi problema es que la película cree que es lista. Ajá. Y eso es lo que la hace odiosa. Es la vibra que da. O sea, que creen que están haciendo, que creían que estaban haciendo una película así como. Creían que estaban haciendo Primer. Ajá, básicamente. Sí. Bueno, ni siquiera estamos hablando de qué se trata. Básicamente, es básicamente Primer, ¿no? Es un grupo de amigos. A David no lo admiten en el MIT. Lo admiten, pero no le dan beca. No le dan su beca completa, porque sí le dan beca. No le dan la beca completa. Y entonces su mamá decide que va a vender su casa para poder pagar la escuela. Que suena razonable porque su papá ya no vive con ellos. Entonces se van a quedar viviendo solas. Se murió, o algo así. Who cares? Se van a quedar viviendo solo la mamá y la hermana. O sea, yo lo vi como, pues no es un plan tan alocado, pero bueno. No, y luego empecé a pensar. Sí entiendo que pues sí le afecten, ¿no? Que pues no, pues van a tener que vender la casa y todo, ¿no? Pero yo lo primero que empecé a pensar fue, ¿esta película es la misma historia que Regular Show? ¿No? ¿Por qué? Porque o sea, al final no resulta ser eso, pero todo lo que inicia el tratar de viajar en el tiempo es que no lo admiten o no le dan la beca para su... Y luego entonces encuentra una máquina del tiempo a medio construir, que le estaba haciendo su papá, y la termina para encontrar la forma de sí quedar en la universidad, básicamente, ¿no? Es lo mismo que en Regular Show. Sí. Pues eso, ¿no? Descubre papeles en su casa porque resulta que su papá se pone a investigar las cosas de su papá para ver si puede encontrar un experimento para hacer como otra aplicación para una beca, ¿no? Ajá. Y encuentra los planos de una máquina del tiempo, básicamente. Sí. Los planos que parece ser que lo único que les falta, o sea, la máquina del tiempo ya está construida, lo único que no tiene son baterías. ¿No lo entendiste así? Pues supuestamente le faltan así como tecnología muy, muy alrededor, ¿no? Como cosas que ya se tenían, pero que no eran como tan fáciles de poner juntas.
Lo que se me hizo divertido es que una de las cosas que le faltaba a la máquina es una forma de controlar cuánto tiempo estabas viajando. Ujú. Y se dan cuenta que eso con un smartphone ya es relativamente trivial programarlo, ¿no? Que ya tienes como computadoras superpoderosas. Que se me hizo como una resolución chistosa, excepto porque lo dicen niños de preparatoria que nunca ves programando nada. Entonces tampoco estoy tan seguro cómo hicieron esa parte del También procedimiento. cuando estaban armándola, no te... Digo, esa fue obviamente mercadotecnia, pero que sacaran Ajá. la interfaz gráfica de un Xbox. Ah, sí. Sí, por eso te digo que se siente mucho como... O sea, claramente las personas que hicieron la película tenían en mente estos videos de YouTube de esa época de adolescentes hackeando Kinects para hacer cosas interesantes, ¿no? Ujú. Sí. Pues invita a sus amigos con los mismos que grabó el video. Es su hermana y son 2 de sus amigos, ¿no? Sus 2 amigos son de la edad de él. Sí. Sí tienen edades diferentes él y su hermana, ¿verdad? Sí. Creo, Ok. ¿no? Creo que nunca lo dicen. Pero su hermana se junta con él y con sus amigos, que siempre se me hizo un poco raro la Pero relación que tenían ellos dos. También se juntaba con otras personas. Sí, pero yo de repente, a cada rato se me olvidaba que eran hermanos, porque no se llevaban como hermanos. Ah, sí, no. Que la hermana, tenemos que decir, es la camarógrafa, ¿no? La cámara pasa mucho de manos, pero ella es como el Principalmente personaje es la de la hermana. camarógrafa. Y es como el personaje típico que nunca vemos hasta que llega enfrente de un espejo o alguien más sostiene la cámara, pero en realidad a ella es a la que menos vemos en la película. Sí. Muchas de las escenas están narradas por su voz, pero casi no la vemos. La otra cosa que hace que odio de las películas de found footage es esto de que la cámara la tienen personajes horny que se la ya pasan sé que filmando ya. chicas a lo lejos. Ajá. O enfocando las piernas y el pecho de los otros personajes. Ujú. Pasa en casi todas las películas de fotaje encontrado en y siempre todas. me desespero un buen. Ajá. Hasta en las más serias Eh, que no lo esperarías, que no tiene así como tanto, hasta en las más serias pasa. Sí, también tenemos que decir que esta película tiene como la vestimenta de fotaje encontrado, pero no está para nada filmada como fotaje encontrado. No. Está editada con un montón de shots y contrashots. Tiene el pretexto de que están filmando desde varias cámaras, pero la verdad es que son ediciones cinematográficas y ángulos cinematográficos desde los que filman. Todas las tomas tienen estabilizador. Hay movimientos de cámara así súper estilizados. Hay un momento en el que acaba de haber una explosión, la cámara está tirada en el suelo y el protagonista la recoge. Y el movimiento de cámara con el que se endereza el cuadro es así, una grúa súper compleja necesitaron para hacer ese movimiento. Entonces, sí, la película quiere ser found footage, pero la verdad es que eso hacen mucha trampa. Sí. No tiene nada de ese estilo. La otra cosa que no hablamos es que la forma en la que se empiezan a sospechar que su papá construyó una máquina del tiempo es porque encuentran un video VHS, una cámara de video. Una cámara de video. Ajá. Que tiene grabada la fiesta de cumpleaños de los 7 años, ¿no? Del protagonista. Ujú. Son 7 años atrás, algo así. Pero la están viendo, ellos no recuerdan haber tenido una cámara cuando eran niños. Y cuando están viendo el video, la persona que está grabando pasa junto a un espejo y David se da cuenta de que es él mismo grabándose a sí mismo cuando tenía 7 años, pero se ve como se ve ahorita. Y eso se es como lo que obsesiona. detona todo, ¿no? La idea de que hay una máquina del tiempo, podemos arreglarla y sabemos que podemos arreglarla Porque ya salí ahí. aquí hay prueba de que ya lo hicimos, ¿no? Y luego eso me gustó también mucho cuando pasó, porque dije, está padre como una película un poquito más seria que utilice el estilo de viajes en el tiempo como de Bill y Ted, de Ajá. que las cosas que vas a hacer ya las hiciste
y no vas a cambiar nada porque todo lo que vas a cambiar ya lo cambiaste y ya estás viviendo en el mundo en el que ya pasó, ¿no? No hay múltiples líneas, sino que siempre estás alterando tu propia línea. Bueno, eso es lo que crees al principio. Sí, es ese tipo de viajes en el tiempo creo que es el que más me gusta de lo que hemos hablado en el podcast. Cuando funciona bien, el problema es que es el más difícil de escribir y de que tenga lógica, ¿no? Es más fácil decir, son líneas paralelas, así podemos cambiar lo que sea y no preocuparnos de las incongruencias, ¿no? Porque solo estamos creando y creando y creando nuevas líneas temporales. Entonces logran arreglar la máquina del tiempo, empiezan a hacer pequeños experimentos. Cuando están haciendo los experimentos, por accidente involucran como a la chica sexy de la escuela que a David como que le gusta. Ella por accidente se entera del accidente, de lo que están haciendo, del experimento, y se une al grupo. Sí, porque utilizan la batería de su carro. Era un carro eléctrico, ¿no? Ese es el chiste. Sí. Que por eso les sirve la batería del carro eléctrico. Y luego durante la película de todos van como upgradeando de baterías, ¿no? Eso también se me hizo chistoso, que cada que... Al principio estás viéndolos hacer la máquina, ¿no? Y los ves con baterías de carro y luego se dan cuenta que necesitan el carro eléctrico y luego que tienen que robar no sé qué de la escuela. Pero me gusta esto como de siempre estar escalando de... Ahora necesitamos baterías más complicadas y más complicadas y más complicadas. Sí, eso es y es como que... Durante la película van mejorando la máquina, ¿no? Nunca que llega como un... Ajá. Y una de las cosas que va mejorando David es que al principio solamente pueden viajar, ¿cuánto era? ¿30 días? 3 semanas. 3 días. ¿3 días? Ajá, y sí. luego lo cambia a semanas y al final ya fue... Ajá. Pero al principio lo que empiezan a hacer es lo mismo que Primer, ¿no? Como hacer experimentos de... Ok, ya podemos viajar en el tiempo, solo 3 días, ¿qué podemos hacer? Primero hacen, su primer experimento está súper idiota y creo que es el que me cayó más mal de lo que hacen para arreglar la clase. Lo del examen del amigo tonto. Ajá. Que es como algo así como, ¿por qué quería arreglarlo? En realidad, ¿qué mejoró con que lo arreglara? Y básicamente llega a clases y el profesor le hace una pregunta difícil, él no sabe la respuesta y entonces regresa en el tiempo y llega y luego contesta, pero entonces el profesor le hace otra pregunta y ese es un montaje larguísimo, bien tonto de él como queriendo quedar bien con el profesor y con la clase cuando en realidad es, ¿qué es eso? ¿Por qué? Y ahí es cuando pasa también como lo que me empecé como a mí a sacar mucho de ¿por qué? Era que cuando ellos regresan varias veces al mismo punto, ya no se tienen que preocupar de que ellos estaban ahí. Sí, ahí es donde empiezan a romper su regla y se vuelve chafísima. Exacto. Que es, si regresas al pasado, entonces existen 2 versiones de ti mismo. Pero si regresas una tercera vez, reemplazas a tu versión que había regresado antes y solo hay 2 versiones todavía. Nunca tenemos este momento en el que hay infinitas versiones. Sí, y ya eso lo hace bien chafa. Sí, ese es como el momento en el que más me perdió la película, porque ya ahí te das cuenta de que nada de los viajes en el tiempo va a tener sentido y que todo se lo están sacando de la manga y no está nada como pensado cómo va a armar todo. Al principio estaba muy interesado en ver cómo iban a armar esto de... Estaba esperando con emoción el momento en el que él por fin viajara a la época del video y descubriéramos qué fue lo que pasó realmente, porque dije, este es como, de seguro está armado como para que todas las piezas se encajen al final. Cuando me di cuenta que estaba pasando eso, de que no había duplicados con varios viajes, dije, no, ya, se lo están inventando sobre la marcha, no va a haber final satisfactorio en el que todo encaja. No. ¿Ves así? Están usando los viajes en el tiempo como si fuera magia, ¿no? Sí. Sí, cuando, no se trata tanto de... Dejan de pensar una estructura como compleja y se adhieren a ella. Solamente es como lo que se les va ocurriendo en ese momento. Es como, sí, tú ponlo, sí, tú ponlo, sí, tú ponlo. Ajá. De hecho, sí, dejan de manejarlo como viajes en el tiempo y se vuelve más como
no importa tanto el hecho de que ahora estamos en el pasado y eso cómo altera nuestras líneas temporales, y se empieza a tratar siempre de arreglar el pasado, ¿no? Como de alterar errores que hicieron, y entonces empieza a tratar más como del efecto mariposa, que siento que es el aspecto de los viajes en el tiempo más común en películas más comerciales, ¿no? Uh-huh. Porque es como la forma más fácil de pensar en este tipo de historias, como es este juego de arreglamos algo, pero echamos a perder otra cosa y arreglamos eso, y siento que es como el juego más fácil de contar, pero que está bien hecho, puede quedar genial, porque al final de eso mismo se trata La chica que saltaba a través del tiempo, ¿no? Es exactamente esa misma estructura, pero el problema es que aquí los personajes son unos idiotas todos. No tienen carisma, no están bien construidos. Es una percepción de los estereotipos, como del estereotipo nerd, todo eso que no aplican como chido. No sé. Todos sus objetivos son bien superficiales. Entonces eso hace que a mí nunca me importó que consiguieran lo que querían, porque lo que querían se me hacía bien chafa. El amigo más tonto, ¿cómo dijiste que se llamaba? No importa cómo se llamaba Ben, él. No. ¿Ben? No, el otro. Ben era el papá, creo. ¿Adam? No, Adam es el que no era tan tonto. Quinn es el más tonto, sí. Ajá. Él lo único que quería era ser popular, como en este concepto de la popularidad de la preparatoria, ¿no? Que quería gustarle a chicas y que lo invitaran a fiestas. Entonces lo único que hace es como alterar las cosas para siempre quedar bien en todas las situaciones. Uh-huh. Se ganan la lotería y él lo que hace con su dinero es comprar amigos, básicamente, y él está así súper realizado cuando por fin es el más popular de la escuela. Creo que de hecho es el que más lo disfruta. Sí, y él es el más superficial, ¿no? Uh-huh. Lo estoy tomando de ejemplo, pero él es el peor de todos. Sí. Pero incluso David, el protagonista, lo que quiere es ser novio de una chica a la que claramente ya le gusta y solo tiene que como pasar por la parte difícil de empezar una relación y no regarla, pero él quiere como encontrar el momento mágico, ¿no? Todo el caos empieza porque cuando logra mejorar la máquina para viajar 3 semanas al pasado, van a Coachella. A Lollapalooza. A Lollapalooza, ok. Regresan 3 meses a Lollapalooza. Ajá, regresan 3 meses a Lollapalooza. Y él tiene un momento en el que está a punto de besarse con Jessica, pero él la riega porque no se da cuenta de lo que está pasando. Y entonces, después, ya que regresan al futuro, decide romper la regla que habían establecido como grupo de nunca viajar solos. De hecho, esa regla y viaja para... esa regla la puso él, que es bastante razonable, ¿no? Que fue de lo que me recordó a Primer, cuando dije, ok, están como pensando en no podemos afectarnos a nosotros, tenemos que saber lo que está pasando, porque si no, no sabemos si nos estamos automanipulando entre el grupo. Exacto. Pero sí es lo primero que hace David. Lo primero que hace David es usar la máquina del tiempo para ahora sí conquistar a Jessica. Pero ¿no te dio la impresión de que no era necesario? Que al final podía, me di cuenta que la regué ese día. Solo tenía que ser honesto. Solamente tenía que decir lo que sentía y ya. Era lo único que tenía que hacer. Y a lo mejor no iban a empezar a andar al momento, pero sí, o sea, ya era obvio que era una posibilidad, claro. ¿No? Ajá. Sí, no, el momento detonante no tuvo ningún tipo de importancia. Todas las decisiones que toman... No es importante el haber tomado esa decisión. Todas las decisiones que toman los personajes son egoístas y superficiales. Son así como... No estamos preocupándonos por nada más que porque las cosas nos salgan bien, de una forma bien específica, que en realidad no significa nada. ¿Por qué le importa tanto a Quinn ser popular cuando está a punto de graduarse de la preparatoria
y toda esa popularidad no se la va a llevar después a lo que sea, ¿no? Exacto. Pero supongo que es igual la Ninguna de sus mentalidad metas cuando tienes tiene esa edad. sentido. Sí, no. Y los otros, la hermana Cristina y el otro amigo Adam, ellos en realidad solo están ahí porque están ahí, ¿no? Nunca tienen como objetivos propios. Pues, ¿no? No, de hecho, no. O sea, les gusta ganarse la lotería y así, pero en realidad están muy como de relleno. Ujú. Cristina es la camarógrafa y Adam es como el segundo amigo para que no sea tan raro que solo hay Uno inteligente. un amigo. No sé, sí. Entonces cuando Adam empieza a viajar él solo, empiezan a pasar accidentes que en realidad al principio de la película nunca se preocupan por el efecto mariposa, ¿no? No. Porque están viajando solamente 3 días, entonces ellos mismos no se dan cuenta de lo que están lo que está generando. pasando. Sí se empiezan a pasar algunas cosas pequeñas, ¿no? Creo que su mamá consigue trabajo, ese es el primero que les llama la atención. Ujú. Que en un viaje que hacen de 3 días, algo hacen, nunca explican qué, pero de repente su mamá ya tiene trabajo y ellos no se acordaban que lo tenía. No, eso fue la primera vez que viajaron a Lollapalooza sin que él cambiara nada. ¿Fue hasta Lollapalooza que su Fue mamá hasta consiguió Lollapalooza. trabajo? Es que los cambios o sea, ese grandes fue el empiezan a problema. pasar, los cambios empiezan a pasar cuando empezaron a viajar desde los 3 meses. Sí, o sea que en realidad sí están pasando cambios siempre, pero no se alcanzan a dar cuenta porque Exacto. solo son 3 días, entonces no notan la diferencia. Exacto. la Y luego primera vez el que- cambio grande, Ajá. el cambio grande del que se dan cuenta es que causan un accidente aéreo, ¿no? Pero ese Creo fue que a la igual- primera vez, esa fue cuando Adam regresa a Lollapalooza por segunda vez para arreglarlo de que ya y para ahora sí estar con Jesse. Ajá. Cuando regresa descubre que el avión se cayó porque en la fiesta, porque en la fiesta donde viajan por primera vez, donde terminan de armar la máquina, se le rompió la pierna a uno de los jugadores y por eso su papá estuvo, o sea, sí pudo volar y el papá estrelló el avión y así como un montón de ondas. Sí. Sí, o sea, se empiezan a dar cuenta de esto, ¿no? Como algunas cosas pequeñas están conectadas a cosas grandes que están pasando y entonces empiezan a regresar en el tiempo a tratar de arreglarlo y luego la película empieza como a perder la cordura, a desdoblarse en sí misma, ¿no? Porque empieza a pasar esto de que cambian cosas y causan tragedias, pero nunca te explican otra vez esa conexión. Ya solo Bueno, es como, ahí ahora ya él solamente- está lastimado, ahora. Ajá. Ahí ya solamente era Adam el que estaba saltando. Ya los otros ya no los incluyó. De Sí, que hecho, ese es el problema, ¿no? Que- ellos estaban intentando desde el mero principio evitarlo la palusa. Pero Ajá, ellos pero cuando ven lo del David- accidente aéreo, ¿no? Ajá, pero David agarra y como si borra la palusa no estaría con Jesse según él. Decide ir, por su cuenta empezar a cambiar cosas y es cuando empieza lo de que arruina una cosa, regresa, arruina otras 2, regresa, arruina otras 4. Ujú. Sí, le pasa esto como de decir una mentira y luego hundirse en mentiras, ¿no? Porque Ajá. tampoco quiere arreglar lo de Lollapalooza porque se da cuenta que el problema no fue cuando regresaron todos, sino que fue cuando regresó él solo. Ujú. Y entonces, si tratan de arreglarlo, va a tener que revelarles que viajó él solo y para mantener eso oculto empieza a viajar más veces él solo, ¿no? Empieza a hacer esto que te dicen siempre que no debes de hacer, de tratar de arreglar algo malo haciendo lo mismo. Exacto. La otra cosa que no me gustó de cómo manejaron el viaje en el tiempo, que hasta aquí me empecé a dar cuenta de que eso era un problema y por qué era un problema, es que cuando regresan al pasado, duran X cantidad de tiempo en el pasado y eventualmente brincan de regreso al futuro. No vuelven a vivir todo lo que pasó desde... Ujú. ¿No? Que es la forma más
como realista, más interesante de contar una historia de viaje en el tiempo es, pues sí tiene sentido porque si ves mi línea temporal, yo viajo al pasado y luego vuelvo a vivir en el pasado y ya él vemos nunca dos vio. de mí. Exacto. Hasta que uno viaja y ahora sí me quedo siendo el único. Pero aquí no, aquí tienen como este recurso de repente saltan al futuro y ni siquiera saben bien qué pasó intermedio, ¿no? Que eso siempre me causa conflicto mental, porque eso quiere decir que ellos se comportaron como en automático, o Como en ¿qué le Click. pasó a la conciencia? Como en Click. Como en Click, exactamente. Sí, es exactamente el problema de Click. Uno de los problemas de Click. Y luego al final, ¿qué? Se termina de Ya cuando ve que ya todo perder se la hizo, razón la cuando- película. Ya cuando todo está hecho un desmadre, ya rompió el tiempo y está viendo que ya no puede hacer nada, decide regresar al principio con su papá por algún motivo para destruir la máquina del tiempo desde el principio. Ajá. Que no tiene nada de sentido. Ah, Porque él ya sabe que regresó y que el hecho de que haya regresado es la razón por la que él encontró la máquina del tiempo. ujú. O sea, él no habría encontrado la máquina del tiempo si no existiera el video de él en su cumpleaños. Exacto. Y entonces su Bueno. forma de evitar que haya máquina del tiempo es regresar a su cumpleaños. ¿No? ¿Sí entiendes Ok, mi problema? Sí, sí, sí. Pero no sé. Está no- cumpliendo su propia profecía. Exacto. Y debería saberlo porque es muy obvio. Ujú. Pero ya habíamos quedado que es un estúpido. Ajá, sí lo es. Pues sí, eso, ¿no? Viaja a su cumpleaños, conoce a su papá, le cuenta que ahora está viajando en el tiempo y luego, ¿cómo interpretas al final? Tratan de hacerlo como muy críptico, vuelven a hacer una de las escenas que vimos cuando él y Jessica se estaban conociendo, lo volvemos a ver, pero ahora él le dice, ¿cuál es la línea final? Él va con Jessica, Jessica es apenas si lo conoce y él le dice, estamos a punto de hacer historia o algo así, ¿no? Cambiar al mundo. Como una línea súper tonta. De cambiar Vamos a al cambiar mundo. creo que podemos cambiar al mundo. Ajá. Tenemos la tecnología para hacerlo. Ok. ¿Tú cómo lo interpretaste? Lo que yo vi en el final fue agarró ya cuando volvemos a ver como el tiempo cuando destruyó la máquina del tiempo, volvemos a ver que está en el sótano, ¿no? Que está en la azotea. Bueno, no importa. Está en la casa buscando otra vez cosas para hacer el experimento. Cosas para Cuando hacer un encontró el video experimento. por primera vez. Cuando encuentra por primera vez la cámara, solo la cámara. Ajá. Pero la cámara original se queda en el pasado. La cámara que ya tuvimos toda la película que estuvo grabando y que al parecer estuvieron metiéndole el footage de otras cámaras. Como que la empezaron a usar Sí. como dispositivo de almacenamiento de video. Y esa estuvo como... ¿Verdad que sí? Eso no tiene sentido. Tiene videos que grabaron con otras cámaras. Sí, bueno, tiene sentido como dices. Si la usaron como disco duro. Exacto. Entonces agarran y ya no encuentra, cuando está otra vez en el pasado, bueno, en el presente, en el nuevo presente, encuentra la cámara que tenía, la original, y la que se quedó en el pasado del futuro. Entonces con Ajá. ese, a pesar de que ya no tienen ni los planos ni nada porque los destruyó él, todavía podrían recrear el experimento porque tienen todas las grabaciones y todo lo que O se sea, grabó en el él principio. tiene la película. Tiene la película, exacto. Él puede ver la película entera. Ajá. Exacto, y en algún momento de la película dijeron que iban a grabar todo para que si la regaban pudieran saber cómo corregirlo. Y entonces, según yo, lo que van a hacer es, cuando le dice que van a cambiar el mundo, es porque van a intentar otra vez hacer la máquina del tiempo. Ok. Y él sabe la línea que le va a decir Jessica al final, Porque no vio el porque lo video. haya vivido y se acuerde, sino porque vio el video. Porque vio el Ok. Esa es otra cosa que odié, que rompen de la realidad del fotaje encontrado, que es como si todos trajeran micrófonos de lapel,
Ah, ya Porque sé. hay escenas en donde están grabando una conversación que está bien lejos y ponen el zoom, pero escuchas perfectamente la conversación, quién sabe cómo. Exacto. Todos esos lavaliers ok. ahí metidos. Entonces también tiene sentido. Mi queja más grande del final es que ahora él vio la película. A lo mejor él y su hermana, ¿no? Entonces Todos. ellos pueden replicar La todo. hermana y los Es que, amigos. ¿por qué se los puso a los amigos después de verlo él? Y darse cuenta que los amigos y Jessica son gran parte del problema de todo lo que pasó. ¿Por qué sigue involucrando a esos amigos? El problema no son los amigos, es él, que es un idiota. Bueno, sí, la verdad al final él es el que la... Pero de todos modos yo siento que ves eso y dices, ok, me lo tengo que tomar más en serio, no voy a armar un equipo de 5 personas Esa fue una mamada. otra vez. Ajá. No sé. Bueno, ni siquiera quiero preguntarte, pero si pudieras volver en el tiempo, ¿volverías a verla? No sé, es muy frustrante. Creo que no, porque ese es creo que de los peores sentimientos que me da una película es cuando me enojo con la película. Es peor que sea aburrida, y ese es lo bueno, es que no es aburrida, la verdad es que iba con la historia, se movía a buen ritmo, me interesaba lo que iba a pasar, pero todo el tiempo estaba bien frustrado porque no dejé de odiar nunca a todos los personajes. ¿Tú la volverías a ver? No, yo no, para nada, no me gustó. Bueno, hubo cosillas que estuvieron buenas, pero es justo lo que te iba a preguntar. ¿Hubo algo que te gustara de la película? Creo que caí como en la trampa, ¿no? Estamos haciendo este podcast porque nos gustan las películas de viajes en el tiempo. Entonces solamente como escuchar ese lenguaje y estar como en este mood mental de pensar en la lógica de no, la regamos aquí, tenemos que volver, pero acuérdate, no podemos viajar solo. Como toda esa mecánica es como un universo en el que me siento cómodo, ¿no? Entonces, claro. tiene como suena a algo que me gusta. De hecho, otra cosa que hacen toda la película es, se la pasan haciendo referencia a otras películas de viajes en el tiempo. Hay una escena en donde están estudiando Bill y Ted y hablan de Looper. Hay un momento en el que cuando están revisando si viajaron en el tiempo, un personaje va a encontrarse él mismo dormido y se dibuja algo en la nuca. Y mientras se lo está dibujando lo vemos aparecer, y ese tipo de cosas es como las cosas que se me hacen divertidas de ver. Me emociono cuando las veo, aunque inmediatamente pienso como un momento, así no tiene tanto sentido a lo que, o sea, puede tener sentido en cierto tipo de película, pero no con las reglas que ya nos estaban estableciendo ellos mismos. Sí, no. Entonces eso es como, no me acaba de disgustar porque tiene como esta textura del tipo de películas que me gustan, y le doy muchos puntos porque no es aburrida. No me aburrió en ningún momento. Te frustró, pero no te aburrió. Ajá. Me hizo enojar, pero no me aburrió. Ahí estoy de acuerdo contigo. Pero sí, o sea, digo que sí tiene como esas cosillas que dices como, no está mal. Al punto en el que te podría hacer llegar a hacerte creer que estás viendo una película diferente. Sí. Pero cuando te das cuenta, sigue siendo popó. Bueno, llegó el momento. Tenemos que colocar Project Almanac en nuestra lista. Nuestro top 3 de la lista sigue siendo Volver al Futuro, La chica que saltaba a través del tiempo y Regular Show. Creo que va más abajo, ¿no? Yo creo que podemos empezar a comparar desde el fondo para arriba. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Cuál? Ok. En último lugar tenemos El día que el tiempo se detuvo. Creo que esta no es aburrida. Creo que solo por eso más la pongo arriba. Sí, definitivamente. Es muy comparable con Click, esta película. Sí, muy pero ¿sabes qué? A mí Click me hace enojar 10 veces más. ¿Es en serio? Sí. A mí no tanto. Sí.
Pero, y creo que eso es así, creo que eso es como nivel de preferencia, ¿no? Es como, no me gusta Adam Sandler, tampoco me gusta Michael Bay, pero siento que la voz de Michael Bay me hace enojar menos que la voz de Adam Sandler, ¿no? Como la actitud. Sí. Pero eso sí es como preferencia personal. No, yo estoy de acuerdo. Creo que Click es... Pero sí, es sí un tienes poco razón, más son frustrante. muy comparables. Pero sí, es lo que te iba a decir. Son muy comparables. Yo creo que están como... Que te hacen enojar por las mismas razones y los personajes te importan lo mismo, nada. Sí. Pero creo que es mejor esta. ¿Sabes qué? Ahora estoy pensando, la única cosa que creo que Click sí le gana bastante a esta es que por lo menos Click sabe qué película es. Sí, Aunque a veces no creo que que Click no sé. siente que es más graciosa de lo que es en realidad. Pero también sigue las reglas que establece. O sea, al principio te explican cómo funciona el control remoto y luego sigue funcionando así el resto de la película. Sí. ¿No? Y te lo manejan como es magia, es como algo místico que consiguió, no tratan de aterrizarlo como en ciencia ficción tan dura. Uh-huh. Entonces, por ese lado, tal vez le daría puntos extra a Click. Después está The Dead Zone, que creo que es el techo. Definitivamente no es mejor que The Dead Zone. No es mejor que The Dead Zone. Y viendo la lista, siento que Dead Zone está muy baja. Sí, sí está muy abajo, pero acuérdate que siempre nos justificamos porque los viajes en el tiempo son más limitados en The Dead Zone. Sí. No sé, la verdad es que siento que podría cambiar de opinión segundo a segundo entre poner arriba o abajo de Click a Project Almanac. ¿Tú por qué te inclinas? No sé, yo creo... No. Yo creo que es mejor Click. ¿Sí? Uh-huh. Sí, de acuerdo. Sí. Entonces, ya estamos Ajá. llenando como esta área de películas malas, entonces. Definitivamente. ¿No te sientes raro que ya haya 2 películas abajo de Click? Sí, sí, bastante. Sí. Entonces, nuestra nueva número 17, abajo de Click y arriba de El día que el tiempo se detuvo, Proyecto Almanaque. Pues bien, este fue nuestro episodio número 16. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrar al podcast como Wibbly Wobbly Pod en Instagram, Tumblr y Twitter. Y a mí me pueden encontrar... Perdón. Dime. Voy a empezar a poner de vez en cuando votaciones en Instagram para que me ayuden a decidir cuando me toque a mí elegir una película cuál. Entonces ese es un buen pretexto para que nos sigan en Instagram y puedan dar su opinión sobre qué película quieren que sea el siguiente episodio. Clever. A mí me pueden encontrar como Lukinomoto en Twitter e Instagram. Y a mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como D3A para ver mis cómics y animaciones. También recuerden suscribirse al podcast en Spotify, en iTunes. Déjenos una reseña en iTunes. Ayúdenos a que nos descubra más gente. Queremos crecer la audiencia y tener más conversación sobre estas películas. No seguir sintiendo que estamos hablándole al vacío. Escríbanos, díganos que están ahí escuchándonos. ¿A ustedes les gustó Project Almanac? Sería interesante saber. Seguramente tiene así como un fanbase impresionante y nosotros aquí insultándolos. Quiero pensar que esta es de las películas que escucharon el podcast sin ver la película. No sé si haya alguien que vea las películas solo para escuchar el podcast. Espero que sí, porque yo soy una persona que lo hago para muchos podcasts. Entonces me sentiría muy feliz de que alguien lo hiciera. Pero la verdad es que pueden escuchar el podcast. Pueden escuchar el podcast sin ver la película, ¿no? Básicamente se las contamos todas siempre, así que... Sí. En fin, Diego, es tu turno de elegir la siguiente película. Y va a ser el primer capítulo de
Animayo. Animayo. Trun, trun, trun. Necesitamos un tema para Animayo. Un tema de anime. Sí, pues Lu impuso que yo tengo mi mes de películas de terror en octubre, entonces Lu quiere tener su mes de solo ver anime y está bien, me parece un reto interesante. Puse votación en Instagram entre Crayon Shin-chan y Lupin III y ganó la película de Lupin. Entonces Aunque vamos a ver. Yo voté por Crayon Shin-chan, ¿sabes? Tú votaste por Crayon Shin-chan. Pero vamos a ver Is Lupin Still Burning del 2018, creo que es. No estoy seguro. Ya por fin. No sé nada de esta película. 2015. Sí. Aunque vamos a seguir de cuarentena. Sí. Bueno, En fin. ya hablamos mucho. Nos vemos en el futuro.